Jueves 13 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, ya lo saben, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba también, como siempre, le daremos un vistazo a la prensa digital. Hoy es un día como un lunes, después de festivo, así que bastantes temas dispares en cada periódico, aunque sí que hay una referencia al Día del Pilar, desde la Hispanidad, el Día Nacional, ayer, día 12 de octubre. Bueno, empezamos con el Diario Córdoba, que ha escogido para su apertura un tema social. Palmeras y Morera reclaman una acción real ante la pobreza, titulan esta información, que luego repasaremos, que firma Araceli Ruiz Arjona. La foto para el turismo, que empieza a hacer su otoño. Saben que Córdoba tiene una segunda temporada alta, que se llama antes temporada media alta, creo que se puede llamar alta ya, y que ayer fue buena muestra de ello. Ayer comenzó esta afluencia de turistas intensa, que se irá increciendo, se supone, hasta la Navidad, incluso algo más allá. Foto de la parte de abajo para los días del Pilar, en este caso la patrona de la Guardia Civil, que destaca a Córdoba como una provincia muy segura. La foto del puente es de Óscar Barrio Nuevo, la foto de la Guardia Civil es de AJ González. En el diario ABC, la foto viene de Madrid y es para la celebración del Día Nacional, la fiesta nacional. Una brillante y multitudinaria celebración de la fiesta nacional, titula el diario ABC, y la foto el jefe de Estado, el rey Felipe, en esta celebración, pasando revista a las tropas durante el desfile del 12 de octubre. El titular para política también nacional, Sánchez y Feijóo, se refiere al presidente del Gobierno y al presidente del Partido Popular. Sánchez y Feijóo se enzarzan por el cambio en la elección de los jueces. Ahora hablamos muy de pasar este asunto porque ya lo estoy un poquillo agotado. Son 4 o 5 años hablando de esto. El diario El Día ha elegido para su apertura también el Día de la Guardia Civil. La Guardia Civil activa en Córdoba una unidad contra el fraude fiscal, titula, y la foto llega de Madrid y es la otra celebración del día 12 de octubre, que es el de la fiesta nacional, y dice que Sánchez hace esperar a los reyes para evitar abucheos. Bueno, fueron 57 segundos, tampoco creo que sea aquello como para crear una crisis de Estado, pero es cierto que o falló el protocolo o fue premeditado, pero Sánchez llegó 57 segundos tarde y tuvo que estar en el coche, en el Rolls, este que lleva la Casa Real, 57 segundos dentro esperando el jefe de Estado y la reina Leticia. Arriba foto para Alex O'Doherty, el actor, con una entrevista a la que dice: las palabras no tienen poder de nada, lo tenemos nosotros. Efectivamente, creo que en general ese titular valdría para cualquier cosa. Son las personas las que cargan las palabras, que cargan todo, y las cosas por sí no tienen ningún valor. Bueno, vamos con el repaso. El inicio, decía, el diario el diario Córdoba habla de esta crisis que es más acuciante en los barrios cuya población es más vulnerable, ¿no? En este caso Palmeras y Moreras. Bueno, pues habla en este reportaje Araceli Ruiz Arjona de que si ya para cualquier familia está suponiendo un auténtico problema hacer frente al incremento en el precio de la vida, en barrios donde hay una especial desprotección frente al desempleo, en cuanto a cómo pagar sus recibos, etcétera, etcétera, pues se hace mucho más difícil la cuesta arriba. Palmeras y Moreras se desesperan, dice, exigen acciones concretas para frenar la pobreza. Lo cierto es que, como suele ocurrir en todas las crisis, y esta crisis incipiente que estamos viviendo, digo incipiente, ahora explico por qué. La crisis se ceba con las personas más desfavorecidas, decía antes. Y no solamente eso, sino que agranda la brecha entre las clases más pudientes y las clases con menos renta. Y en Córdoba, como saben, tenemos el dudoso honor de tener 3 zonas de la ciudad que aparecen siempre en todos los rankings, 3 o 4 según el ranking, en los rankings de barrios más desfavorecidos, los barrios donde hay menor nivel de renta. Entre ellos Palmeras, Moreras, también el barrio de Guadalquivir, en ocasiones aparece alguna de las veredas periféricas, el Higuerón, por ejemplo, donde la renta es un tema estadístico simplemente. En este caso, pues los vecinos reclaman al Ayuntamiento y a la Junta que dejen ya de hablar y de anunciar medidas y que se vengan a la práctica. Hay un caso, por ejemplo, en concreto, el IBI. Hace ya tiempo que el Ayuntamiento decidió no cobrarle el IBI a los vecinos de Las Palmeras, de La Morera. ¿Qué ocurre con el IBI? El IBI lo paga el propietario.
como saben, de cada vivienda. Sin embargo, como son alquileres sociales, la Junta repercute el IBI a los vecinos en el alquiler. Aunque bueno, lo hace así y los vecinos firman y aceptan esa repercusión de un impuesto que, repito, lo pagan los propietarios. Si usted vive en alquiler, sabrá que no paga IBI porque lo paga el casero. Y si usted es casero, sabe que tiene que pagar el IBI aunque el piso lo ocupe un inquilino. Bueno, pues en el caso de la Morera, creo que es Morera o Palmera o los dos, creo que son los dos casos. La agencia Abra, la agencia de vivienda de la Junta, repercute el IBI a los vecinos. Los vecinos llevan tiempo diciendo que, bueno, primero que ellos son inquilinos, no son caseros, y luego además que quieren que se le rebaje. Y el Pleno del Ayuntamiento se aprobó una moción por la cual se eximía del pago del IBI hasta el 95%, que creo que es el máximo posible que se puede suprimir el recibo. Bueno, pues este IBI, por ejemplo, se sigue repercutiendo. Otra cosa es que luego haya un nivel de pago de morosidad distinto al que haya, ¿no? Porque realmente, pues bueno, son vecinos que en ocasiones pues demoran el pago de sus tributos, pero en cualquier caso se le repercute. Bueno, es un ejemplo más, no es evidentemente nadie se hace rico o pobre por pagar el IBI en un piso de Moreras o de Palmeras, pero sí que ellos insisten en que se habla mucho de que nadie se queda atrás, de ayudas para sacar a esos barrios de situación de pobreza en unos casos, de exclusión en muchos casos, de desempleo, y sin embargo no se actúa. También reclaman más presencia policial, porque una cosa lleva a la otra. No tiene nada que ver ser pobre con la inseguridad de una zona, pero evidentemente sí que, en definitiva, se crea una situación de desamparo en los barrios, fruto también de la inseguridad, fruto del trapicheo, porque del desempleo se pasa a otro tipo de actividades menos o totalmente ilícitas, y eso da lugar también a la inseguridad. Es decir, que creo que ya mucho tiempo hablando de esta situación de los barrios, de Morera, de Palmera, de Guadalquivir, siempre llegamos a la misma conclusión. Se aplican programas a muy corto plazo para solucionar un problema puntual, que solamente tiene una solución, pues eso, a corto plazo, y no se actúa de manera, al menos a medio plazo, pensando en una generación al menos, en 15, 20 años, para ir acabando con la diferencia. Lo cierto es que desde que estos barrios existen, estos barrios como tal, no ha habido mejora. La brecha que existe entre las rentas de los barrios más ricos y más pobres se agranda, no se acorta, y aquello que en su día ya criticamos mucho, esa creación de guetos donde se refugiaban una bolsa de población bueno, con renta más baja, rozando la exclusión, cuando no la pobreza absoluta, pues no se soluciona y no se acaban de integrar, a pesar de que hay políticas integradoras. Hace unos días conocimos una promoción de viviendas de Vincorsa, en la zona de la Huerta de Santa Isabel, perdón, que son viviendas públicas de la empresa pública de la vivienda de Córdoba, de Vincorsa. Son viviendas de protección oficial que tienen jardín, que tienen piscina, que tienen una serie de lujos, que yo creo que está muy bien, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de esos lujos. Lo que ocurre es que eso eleva los precios de las viviendas hasta un punto en el que ya no son viviendas sociales. Y aunque el PGOU recoge que la cuarta parte de las promociones nuevas tienen que dedicarse a VPO, pero claro, si al final se le meten unas calidades que elevan el precio, no es que sean precios disparados, son más baratos que la renta libre que está junto a estas promociones, pero no el precio que pueden pagar muchas familias en Córdoba, con lo cual a lo mejor esa parte de la vivienda barata, pero dentro de una franja, una horquilla que no está al alcance de cualquiera, y probablemente empresas como Vincorsa o la empresa de la Junta de Andalucía deben dedicarse a viviendas más baratas, más sociales, con buenas calidades, por supuesto, con toda la dignidad del mundo, pero bueno, sin llegar a 160, 180.000 euros que pueden costar estas viviendas, que como digo, no están al alcance de todas las familias, lamentablemente, en la ciudad. Bueno, me quedo en el Diario de Córdoba el tema del turismo que decía, comenzó ayer. Ayer tuvimos las primeras grandes fotos de turistas en el Puente Romano, una foto que firma Óscar Barrio Nuevo. En cualquier caso hay que decir que el turismo desde el fin de las vacaciones de agosto, mediados de septiembre, ya ha ido regresando. Se han paseado por la Judería, si pasean por el casco histórico en general, verán como ya hay muchos turistas. Ayer quizás la foto había un día espléndido en cuanto a temperatura, pues invitaba al paseo y al recorrido tan monumental entre la Torre de la Calahorra y la Puerta del Puente, que es creo que es el más fotografiado de Córdoba con diferencia. Y pues instantáneas como las que vemos en el Diario Córdoba,
hablaba de esa afluencia de público en el puente de Puente Romano. Digo que no es a una excepción, pero sí que es verdad que ahora marca una nueva fecha, la temporada alta del turismo cordobés. No se puede comparar con el mes de mayo, pero es verdad que esta es más extensa en el tiempo, porque la otra va a saltitos, tiene su punto de referencia en Semana Santa y en mayo, y en este caso pues comenzó ayer con el Pilar, luego va encadenando fechas, el Día de los Santos, que también hay ocasión de movimiento de turistas, luego con el puente de Inmaculada, el puente de la Constitución, luego las fechas navideñas que se extienden hasta el Día de Reyes. Es decir, que ahora se abre un periodo interesante desde ayer hasta que pase la fiesta de Navidad, bueno, para el turismo muy interesante. Ojalá que llueva, ojalá que esta estampa no se pueda hacer, esa fotografía no se pueda hacer mañana o pasado porque llueva, pero lamentablemente no parece que sea así. Incluso se espera que haya un nuevo veranillo o veranazo este fin de semana con temperaturas muy por encima de los 30 grados. A ver si algún día el sol deja paso a las nubes y empieza a llover, porque debajo de ese instantáneo del río, que no se ve la foto, pues está el puente seco, absolutamente seco. Ya son de cada caudal ecológico y hace falta que además de turistas vengan también las nubes y los turistas con paraguas. Hablando de río, por cierto, el pasado miércoles, estamos con el lío este del festivo, comenzaron las obras en los sotos de la Albolafia. ¿Hay alguna referencia a los periódicos? Aunque se han ido hundiendo porque ha pasado un día por medio. Lo he encontrado en Córdoba hoy, creo que lo he encontrado, esa información que aún aparece en su página, bueno, no sé dónde está. Bueno, por ahí anda, por los periódicos está. La obra consiste en un desbroce, en una limpieza de los árboles de los sotos. Los sotos, saben, el espacio comprendido entre el puente de San Rafael y el puente Romano, una zona que está reconocida y está protegida como parque, como monumento natural, perdón. Es el único monumento natural de esa envergadura que existe en Andalucía, el único en la capital, la provincia, por supuesto, pero en Andalucía no hay ninguno de ese tamaño en el casco urbano. Y, bueno, pues tiene un grado de protección importante. Lo que va a hacer la Junta de Andalucía va a limpiar y desbrozar sobre todo las especies invasoras, árboles que no tenían que estar ahí, bueno, si no hubiese habido la mano del hombre. Hablamos de los eucaliptos, por ejemplo, quedan pocos en esa zona. Los eucaliptos, los aislantos, las cañas que no todas las cañas son autóctonas, y los juncos, los mimbres sí, las cañas no, y están invadiendo la orilla y las praderas e incluso las islas. Es una situación que, al margen de que perturbe pues, bueno, los ecosistemas, sustituye hábitats naturales. Los más antiguos, los más mayores, los veteranos recordarán que entre la muralla del Alcázar y el río había una pradera con, bueno, más o menos vegetación, con algunos árboles, pero ahí tiene la información de Cordópolis, en este caso firmada por Alfonso Alba. Una pradera que está sustituida por completo por estas especies leñosas. Vemos ahí este operario protegido contra las avispas. Hay muchas avispas en el río. Y, bueno, con su motosierra eliminando las ramas, eliminando los árboles. Los eucaliptos se van a prácticamente talar a ras de suelo. No se pueden desarraigar porque la raíz probablemente se hunda en el Guadalquivir y será muy complicado sacarlo del todo. Pero sí que se van a talar a ras de suelo para quitarlo. Los aislantos también, las cañas se va a intentar acabar con los rizomas, con un bulbo que hay enterrado en la orilla, en el agua ya, y que si se corta la caña a ras de agua, pues volverá a salir, ¿no? Bueno, pues todo ese trabajo va a durar de aquí hasta el mes de, bueno, dijeron 10 meses, en octubre, pues supone que estaría para final de verano. Es probable que durante este periodo, estos 10 meses, haya que parar la obra porque el río, porque llueva algún día, porque el agua suba, porque crezca el nivel del agua y haya que parar y volver a reanudarlo. Se va a trabajar desde el cauce con barcazas, con pasarelas. Se van a intentar o se va a limpiar de vegetación los molinos, los 4 molinos que hay en Guadalquivir, el de San Antonio, el de Medio, el de Pápalo y el de la Nuez de la Albolafia, para que se vean por lo menos. Y se quiere trazar una visual, una línea desde la Calahorra, desde el mirador que hay junto a la Calahorra, hasta la Noria de la Albolafia, que se puedan ver al menos esas estructuras hidráulicas de industriales del Guadalquivir, que, bueno, tienen un uso industrial, como bien saben, pero sí que tiene un valor histórico patrimonial importante. Por cierto, que nos decía el jefe de obra el otro día
que en el molino de San Antonio, el que pega a la Calahorra, se instaló un centro de interpretación del Guadalquivir en su día, una especie de observatorio ornitológico. Allí hubo actos vandálicos, hubo incluso algún robo, con lo cual hay que empezar otra vez, pero bueno, la infraestructura se instaló con la intención de que desde allí se vieran aves. Ahora lo que se ven son muchas especies, muchas floras. Está el río, como saben, colmatado, lleno de especies. No se van a quitar todos los árboles porque van a mantener espacio para que aniden y para que pernocten las aves. Hay más de 120 especies de aves en el Guadalquivir, en los sotos, el Guadalquivir en general. Es muy interesante esa riqueza que le hace ser el único parque natural, monumento natural que tiene Andalucía, al menos de esa envergadura y en un espacio patrimonio de la humanidad, por cierto. Bueno, seguimos avanzando. El tema de la Guardia Civil, les comentaba, hay fotos y referencias a otros periódicos. Ayer se celebró el Día de la Patrona, con una información en la que coinciden tanto el Diario Córdoba como ABC, como alguno más por ahí lo he leído antes. Ayer en los discursos se destacó que Córdoba es una de las provincias más seguras de España, estadísticamente hablando, de lo cual, lógicamente, nos alegramos y nos enorgullecemos, gracias al trabajo de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, la Policía Nacional y el resto de cuerpos que trabajan en la prevención del delito. Habrá más que trabajar y seguro que hay alguien que piense, pues mira, pues tan segura no es porque a mí el otro día tuve un incidente. En cualquier caso, estadísticamente Córdoba es muy segura y, como digo, hay que felicitar por ello. Hubo, además de ese tipo de declaraciones, hubo reconocimientos a las personas que durante el último periodo han estado trabajando, especialmente con labores o con operaciones de especial dificultad o de excelentes resultados. Así que también felicitar al Instituto Armado, a la Benemérita, a la Guardia Civil, el día de su patrona. Más cosas. El diario ABC habla en la portadilla de obra pública. Titula: los sobrecostes dejan desiertas obras en Andalucía por valor de 140 millones de euros. La inflación empuja a las constructoras a no presentar ofertas porque tendrían que ejecutar la obra a pérdidas. Bueno, en este caso hemos hablado mucho del tema este de las obras a pérdidas. Obra a pérdidas significa que si una institución, por ejemplo, el ayuntamiento, pues saca a concurso la construcción de un edificio, por ejemplo, el mercado del Alcázar, para que se construya allí un centro cívico, por ejemplo, hay una oferta. Cada empresa dice, mira, yo esto voy a hacerlo por tanto. Es verdad que hay una cifra inicial, 100.000, por ejemplo, ¿no? O 200.000, lo que cueste, 100.000 euros. Y la empresa en cuestión pues, decide si puede hacerlo por ese precio y puja. Gana una, gana otra. Según la ley hay que conceder la obra, hay que otorgar la licencia, hay que licitar la obra con las ofertas más ventajosas, que suele ser la más barata, que no suele ser siempre la mejor oferta a juicio de los técnicos, porque luego los técnicos te advierten que esa obra va a pérdidas o que es una oferta, una baja temeraria que no se puede llevar a cabo. Tenemos ejemplos a centenares, en Córdoba bastante, en Andalucía centenares de obras que se empiezan y que a mitad de la obra la empresa constructora decide que no puede ir adelante. De hecho, he citado el ejemplo del mercado del Alcázar porque hay que volver a activarlo precisamente porque se ha quedado sin empresa que la construyera. Lo trae el diario El Día. El Día titula: proponen a otra empresa para las obras del mercado del Alcázar Viejo de Córdoba tras la retirada de la adjudicataria. Esta empresa, una empresa la que lo ganó, ha estado echando cuenta. Han pasado 2 meses desde que se adjudicó la obra sin que le den el permiso sin firmar el contrato. Han estado echando cuentas y no les se las cuentas ya. Y se han dado cuenta de que por el precio en el que ellos pujaron, por el que le dieron la obra, por cierto, que fueron 90.000 euros, no, ¿cuánto fue aquello? No fue 580.000 euros, que fue por lo que se le dio, pues ahora no les sale las cuentas y tienen dado marcha atrás, no van a firmar el contrato y será la segunda empresa la que se haga cargo de esa obra. Y la obra consiste, como les decía antes, así un poco a modo de ejemplo, en un centro cívico, un centro social cívico para el Alcázar Viejo, que, como le ocurre a casi todo el casco histórico, carece de este tipo de equipamiento. No hay espacios de biblioteca o para aulas o para exposiciones o para reuniones, etcétera, etcétera, porque son edificios, son lugares en los que no hay parcelas grandes como para ello, y el mercado del Alcázar, que lleva mucho tiempo cerrado, lleva cerrado creo que 15 años, desde 2006, pues se va a utilizar, se va a habilitar para esto. Bueno, pues esto es un ejemplo más de lo que comenta el diario ABC en la portadilla,
de que la obra civil pues no es tan fácil, no es tan chollo como era hace unos años. Antes los empresarios de la construcción vivían y exigían, reclamaban mucha obra civil porque eso les saneaba las cuentas. La construcción de un centro cívico, de un hospital, de un puente, la construcción de un polideportivo, aquello saneaba las cuentas. Ahora pues no es tan sencillo, porque o va a una baja temeraria o lo pierdes, y en el tema del coste del material, con esta inflación galopante que tenemos, pues no le garantiza que puedan hacer la obra con el beneficio industrial que pretendían, y ha hecho que 140 millones de euros se queden sin cubrir, sin licitar, porque no hay empresas que se hagan cargo de ello. Repito que siendo una situación, cada cual es libre de optar o no optar, pero creo que había que cambiar la ley en el sentido de que las cosas valen lo que cuestan, o sea, no se puede ni ir a la baja, ni ir a un coste desproporcionado con un beneficio industrial enorme, sino que si una obra vale 100.000, pues se hace por 100.000. Los técnicos tienen que afinar el lápiz y decidir cuánto cuesta un centro cívico y manejarse en esos términos con los materiales convenientes según el proyecto, con el personal que corresponda y con los plazos que correspondan. Ahora se deja la opción esta y, bueno, en el caso de esta empresa primera, la que le decía, que son de Montemayor, pero la primera empresa, que pujó, se la quedó, era Construcciones Díaz Cubero, Díaz Cubero era los quienes ganaron la oferta, y ahora lo hará la empresa Construcciones Serrot, que son, si mal no me equivoco, los que le comentaba yo antes, la promoción esta de San Jerónimo, de Biencorsa, de VPO en Huerta de San Isabel. Bueno, pues volviendo al asunto, el de la obra civil, que habría que ajustar mucho más. Si las cosas se licitan por 100.000 y en el plazo de 2 años que tarden en construirse el IPC sube un 12%, pues no son 100.000, son 112.000 lo que hay que pagar a esta constructora. Creo que nadie sorprende que esto ocurra así, que esto tenga que ser así, porque no se ha controlado, no se está controlando la inflación. Sin embargo, a pesar de que ya hay disposiciones que garantizan que no se pierda poder adquisitivo para un proyecto, no acaban de verse todas las cuentas y quedan un montón de proyectos sin tramitar, sin resolver. Más cosas. Bueno, hablando de proyectos, también comenta hoy el diario El Día, lo he leído en El Día, no sé dónde lo he leído, que ha vuelto a paralizarse la obra del circuito del Tablero, que de nuevo se nos queda en el diario Córdoba, lo he leído. La reforma del circuito del Tablero sufre un nuevo retraso. Bueno, es una obra fácil, porque tampoco tiene mucha complicación, no hay que levantar prácticamente nada. Recuerden que acondicionar el suelo, el piso, que estaba deteriorado, había unas cárcavas allí a consecuencia de las correntías del agua, que en su día no se resolvió. Hay que básicamente evacuar el agua, acondicionar el suelo, levantar bordillo y poca cosa más. Sin embargo, tiene un nuevo retraso después de que ya la obra empezó con retraso, hubo que paralizarla y ahora tiene un nuevo retraso. La oposición el otro día, a cuentas del centro de emergencia habitacional que se está construyendo en el hospital militar, en el antiguo hospital militar, decía que es sospechoso que el ayuntamiento empiece a acercar todas las obras hacia las elecciones municipales del 28 de mayo, que no es una cosa ni exclusiva de este ayuntamiento ni de este año. Eso viene pasando en todos los ayuntamientos de España, en todas las elecciones que está habiendo. Pero bueno, el caso del Tablero, repito, es que es una obra que es la tercera prórroga para acabar la obra. La pide la constructora, yo no estoy diciendo que sea provocada por el ayuntamiento, pero bueno, la oposición empieza a sospechar de que aquí hay, no sé, de qué manera, con qué artimañas se están consiguiendo que las inauguraciones de algunas actuaciones se vayan acercando cada vez más a la primavera para hacerlas coincidir con las elecciones, que repito, no es algo que nos sorprenda porque suele ocurrir muchísimo, pero que los vecinos que están esperando que entolden el puente de San Rafael, por ejemplo, o que entolden el viaducto de los Olivos Borrachos, de Aletro, que se prometió hace un par de años en cada uno de los casos, pues al final se va a colocar cuando no haga tanto calor, si se coloca a partir de mañana, que tampoco creo que tiene pinta de que sea mañana. Habla el diario ABC también del fallecimiento de un hombre de 81 años en Baena a consecuencia de un incendio, un hombre con discapacidad que falleció en un incendio, y la mujer está herida
consecuencia de este incendio en la vivienda. Un hecho, bueno, luctuoso que ocurrió ayer y que tiene reflejo en los periódicos. También a veces habla de que un juzgado investiga a 4 personas por expolio del yacimiento ibero de Montoro. Ha abierto una instrucción por presuntos delitos contra el patrimonio y por blanqueo de capitales al vender o intentar vender esas piezas tan valiosas. En el diario El Día, la referencia la hemos comentado ya, habla también de una actuación de la Junta en Hornachuelos, en el parque de Hornachuelos, de recuperación de 2 minas a cielo abierto. Me parece muy interesante, sobre todo porque hay un proyecto, no solo en Hornachuelos, sino en general en la zona del Guadiato, de aprovechamiento del espacio industrial que quedó absolutamente ocioso una vez que se fueron las máquinas de allí, para aprovechar esta restauración ambiental. Saben que la obligación de una empresa cuando hace una extracción a cielo abierto, como es el caso de esta mina, es que luego se recupere el paisaje que había allí, haya reforestación, etcétera. Esto no es el Guadiato en sí, es más hacia Hornachuelos, pero bueno, compare. Y es interesante que cuando acabe ese tipo de trabajos, trabajos que generan su riqueza y que no vamos ahora a cuestionar, pero sí que se deje el sitio como estaba. Aquí pues, aparece un par de minas a cielo abierto, abandonadas, que bueno, hay que restaurar ambientalmente, que creo que tiene competencia de la propia industria, la propia empresa que se encargara y la Junta de manera subsidiaria. También ha entrevistado a Alex O'Doherty, que mañana es viernes, mañana actúa en el Teatro El Brillante, es el teatro que hay en el Colegio de La Salle. Pues mañana Alex O'Doherty, este actor, actúa mañana en este lugar. Más cosas que encontramos en los periódicos. Bueno, en la prensa digital en Cordópolis un par de asuntos interesantes. Por ejemplo, titula Emaxa instala biodiscos para tratar las aguas residuales de trasierra que acababan en los baños de Popea. Hay un problema muy serio, hemos comentado muchas veces en este programa, de tanto el suministro de agua potable a la zona de Bejarano y Popea, como los vertidos de aguas residuales, fecales, que habitualmente la toma de agua se hace desde un pozo y el vertido se hace una fosa séptica. El problema es que no hay agua para sacar del pozo y que las fosas sépticas acaban o colmatándose o filtrando el acuífero. Al final hay un ciclo del agua muy peculiar y muy poco agradable, en el que la propia agua fecal acaba contaminando el acuífero y ese circuito pues, es muy complicado. Bueno, pues se ha instalado biodiscos para tratar las aguas residuales de trasierra que acababan en Popea, no solo las de las casas, son otra conducción que también tiene Emaxa allí en Trasierra. Me parece muy interesante que haya vecinos que opten por irse a vivir al extrarradio, bien a Trasierra, bien a Liguerón, bien a donde quiera, ¿no? A Alcolea, donde sea. Pero está claro que hay que mantener unos servicios en cuanto al agua potable, al agua residual, a la electricidad, etcétera, etcétera. Eso encarecería mucho esta alternativa habitacional y por eso probablemente pues, no se hace, ¿no? Pero creo que no debería permitirse que se construyeran viviendas ni en Trasierra, ni en Muriano, ni en Liguerón, ni donde sea, si no tener resuelto el tema del agua potable y el tema de las aguas residuales, porque al final es un problema que se va posponiendo en el tiempo hasta que acaba surgiendo. Ahora con la situación de sequía que tenemos, muchas de las parcelaciones de Liguerón, por ejemplo, o de Villarrubia, están sufriendo que no tienen agua, que los pozos se han secado porque el acuífero está seco, y el tema de las fecales ocurre igual, las residuales. Van a fosas sépticas que se limpian cada X tiempo, las fosas sépticas no están todas en perfecto estado, hay filtraciones, etcétera, etcétera. Creo que habría que ser mucho más riguroso en eso y aprovechando la reforma urbanística que ha habido ahora de la Junta de Andalucía, pues exigir a quienes vivan en estos espacios que resuelvan tanto una cosa como la otra. Por cierto, hoy publica algún periódico que el Consejo de Ciudadanos pide que se rebaje el IBI a las parcelaciones que tengan placas solares. Lo trae el diario Córdoba. Me parece muy interesante la medida. Es una forma también de contribuir al ahorro energético, a la rebaja de la emisión de gases, etcétera, etcétera. Es decir, no es que se condene, ni mucho menos a las personas que hagan parcelaciones, sino que se les haga cumplir este tipo de observaciones, que son muchas de ellas de salubridad. El tema de las fecales básicamente es de salubridad. Bueno, un par de cosas más. Bueno, estoy fuera de hora, ya ninguna cosa más. El Pleno, vemos una foto ahí del Pleno. El Pleno hoy va a empezar a disolver el INTUR, Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, instituto joven, apenas tiene 5 meses. Se inscribió en marzo
unos 5 años, perdón, 5 años. Se escribió en marzo de 2017 en el Boletín Oficial de la Provincia, se publicó los estatutos y hoy empieza a disolverse. Saben que es una exigencia de Vox al equipo de gobierno para aprobar los presupuestos, aunque se ha buscado otro argumento para disolverlo, que es un problema de eficacia a la hora del pago. Hay hasta 390 días en algunos picos para pagar una factura, más de un año del proveedor que entrega X producto hasta que lo cobra, y con ese argumento se va a poner en marcha un proceso para estudiar la eficacia, la operatividad del Instituto de Turismo, que ya les digo, va a terminar ese informe, antes de leerlo ya se lo adelanto, en que es mejor que las competencias las asuma el propio ayuntamiento, es decir, que se disuelva el Intur. Bueno, pues será así. Y bueno, también hay un par de referencias interesantes en Cordópolis, por ejemplo, que un abogado de Madrid ha presentado 20 y tantas denuncias, 27 denuncias a obispados, arzobispados y municipios de España para que retiren simbología franquista, que uno lo han hecho, entre ellos el de Córdoba. En la Mezquita Catedral de Córdoba, como saben, hay una placa de homenaje a los caídos y piden al obispado que cumpla con la reforma de la ley de memoria y retire las placas a los caídos de la Mezquita Catedral. También la placa que hay en Vallellano, la Cruz de Vallellano, también es un monumento que es referencia a los caídos de una parte de la guerra civil y no a los otros que cayeron menos, por lo que sé, o cayeron desde más bajo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Nos pasamos mucho de la hora, así que mañana seguimos. Les invito, como cada día, que sigan profundizando la información, lean los periódicos, escuchen la radio y vean la televisión. Mañana, viernes, cerramos la semana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.